Y seguimos en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana un impuesto temporal a los beneficios extraordinarios de la banca y las grandes compañías energéticas. El Gobierno espera recaudar en torno a 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años, con el gravamen sobre los conocidos como beneficios caídos del cielo de petroleras, eléctricas y gasistas. Se trata de beneficios que emanan de la volatilidad extrema en los mercados energéticos. El objetivo es destinar esa recaudación a compensar el gasto público para combatir la galopante inflación en España. Y tenemos ahora la oportunidad de conversar sobre este anuncio con Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético. Muy buenas tardes, señor Morales. Desde el punto de vista del consumidor, el impuesto a las grandes energéticas está más que justificado. Las propias empresas obviamente no están de acuerdo y consideran que no se puede hablar de beneficios extraordinarios. ¿Qué argumentos esgrimen? Bueno, yo creo que son argumentos un poquito contradictorios, ¿no? Porque efectivamente, por un lado dicen que no tienen beneficios extraordinarios y por otro lado no les gusta el impuesto, ¿no? El impuesto todavía no está definido el detalle, pero seguramente sea muy parecido al italiano, lo cual quiere decir que al final lo que va a tributar es el diferencial de beneficios respecto de la situación precrisis. Entonces, claro, si uno no está ganando más, no tiene que preocuparse porque no se le va a poner un impuesto adicional, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que, ya digo, lo que hay es una gran contradicción entre el mensaje oficial que están lanzando las compañías afectadas y el contenido del impuesto, ¿no? Que, como digo, en principio está previsto que sea diferencial. La Unión Europea ha pedido cautela a la hora de imponer estos gravámenes sobre beneficios extraordinarios, no solo a España. ¿Pero por qué? ¿Qué riesgos comportan? ¿Qué debería tener en cuenta el Gobierno a la hora de aplicar un gravamen así? Bueno, ya sabemos que la Comisión Europea es ultraliberal en este sentido y lo que ha apostado desde el principio de la crisis, a mi juicio, de forma muy errónea, es porque los mercados al final acaban corrigiendo, ¿no? Lo que viene a decir la Unión Europea es que si no hay beneficios extraordinarios en los ciclos altos de precio, pues no hay inversión, y por tanto luego eso se nota a largo plazo en los precios, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ante una situación completamente extraordinaria donde, como decía antes, está plenamente justificado el aplicar un impuesto adicional a los beneficios extraordinarios. Insisto que no se trata de gravar los beneficios habituales, sino los que se están produciendo en una situación de crisis. Que tengan en cuenta que la gente en España tiene enormes dificultades en este momento para llegar a fin de mes, con una inflación por encima del 10%, con un precio de la gasolina al doble del año pasado y con un precio del gas natural al triple que el año pasado, ¿no? Por tanto, claro, es que estamos en una situación realmente complicada para muchas familias españolas que la verdad es que sorprende muy negativamente cuando se presentan los resultados de las compañías energéticas, ¿no? Yo creo que esto efectivamente hay que regular. Eso sin duda. Pero, señor Morales, ¿corremos el riesgo de que al final sean los españoles quienes acaben pagando este impuesto a los beneficios extraordinarios? Bueno, eso es lo que argumenta la oposición aquí en España. Vamos a ver, porque claro, la clave es la letra pequeña. Esto hay que tener mucho cuidado. Las empresas energéticas en todos los países, pero en España en particular, son muy poderosas. De hecho, el año pasado se intentó hacer algo muy similar con las empresas eléctricas. Se aprobó un decreto ley, es decir, es un decreto que entra en vigor al día siguiente, pero que no hace falta que pase por el Parlamento en España. Es un decreto rápido, es la vía rápida, digamos, de regular ante una emergencia. Bien, pues se aprobó un decreto ley el año pasado, ya digo, que controlaba esos beneficios que hay desde el cielo de las eléctricas, no de todas las energéticas, pero sí de las eléctricas, y duró 5 semanas. A las 5 semanas se aprobó otro decreto ley que cambiaba completamente el anterior, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ser muy prudente, hay que ver realmente a letra pequeña. Si, como digo, el impuesto es parecido al de Italia, hay pocas posibilidades de repercutir, porque al final si lo que se grava es directamente el beneficio adicional, el beneficio diferencial respecto al que había antes, hay pocas posibilidades de repercutir. Ahora, lógicamente, si lo que se pone, por ejemplo, es un canon por kilovatio hora vendido o por litro de combustible o por metro cúbico de gas, pues efectivamente entonces será muy fácil de repercutir, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que estar a la letra pequeña de ese impuesto que el Gobierno ha prometido presentar en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas. Pues muchísimas gracias, Jorge Morales, por esta entrevista. Un placer.